Buen día tengan todos ustedes. La siguiente actividad es desarrollada para la Cátedra de Derecho Procesal Civil Especial del Dr. Iván Santos Ballesteros. A continuación desarrollaremos temáticas propias del proceso de deslinde y amojonamiento. Se trata al anterior de un proceso declarativo especial en vigencia de la norma del Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012. Comenzaremos con la ubicación conceptual. Partiendo de la base de que el deslinde y amojonamiento son actos judiciales. Tenemos entonces que el deslinde es, de acuerdo al diccionario de la lengua española, señalar y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad. Según el profesor Bejarano, en su libro Procesos declarativos, ejecutivos y arbitrales, se entiende por deslinde el acto judicial esencialmente decisorio, en cuya virtud se fija la línea que divide o sirve de límite entre dos o más predios contiguos o colindantes de diferentes dueños. En cuanto a mojonar, es señalar con mojones los linderos de una propiedad o de un término jurisdiccional. Según el profesor Bejarano, amojonamiento es el acto judicial complementario al deslinde de carácter material que se concreta al señalar en el terreno la línea divisoria de los predios. Dicha línea es delimitada mediante el uso de mojones. El proceso declarativo especial de deslinde y amojonamiento pretende definir los linderos de dos o más predios colindantes con el fin de volver las cosas al estado principal, ubicando mojones en espacios visibles e identificables. Las causas por las que se inicia un proceso de su naturaleza bien pueden ser naturales o producto de la actividad humana. Este proceso es uno de los ejemplos claros para evidenciar pretensiones declarativas puras, pues se busca que a través de una declaración judicial se ponga fin a un estado de incertidumbre. Ahora iniciamos con la explicación de los aspectos sustanciales y procesales. El proceso de deslinde y amojonamiento es una sola figura con dos etapas. Una primera, conocida como la etapa judicial, que es el deslinde. La acción de deslinde es un derecho del propietario sobre su suelo para poder delimitar su propiedad y los elementos necesarios para la separación de los predios vecinos. Estos elementos pueden ser cosas o cercas. La segunda etapa es la etapa material, la del amojonamiento, que consiste en el acto de señalar mojones. Los mojones pueden ser piedras que delimiten un predio con otro. Entre las características de la acción de deslinde y amojonamiento encontramos que es una acción real que recae sobre bienes inmuebles. En segundo lugar, es facultativa para los dueños, pues la persona no está obligada a iniciar la acción de deslinde. En tercer lugar está su aplicación, que es para predios rurales, no tanto para urbanos. Un ejemplo de ello es cuando hay un poseedor y éste cumple con los requisitos de la prescripción adquisitiva extraordinaria, es decir, que el sujeto adquirió la propiedad del bien a través de un proceso de declaración de pertenencia. En este caso, no habría lugar a que la otra persona pueda ejercer la acción de deslinde. Algunas distinciones con respecto a otros procesos. Primero, diferencias entre la acción de deslinde y la acción reivindicatoria. Primero, la acción de deslinde no tiene por fin recuperar la propiedad de un bien, sino solicitar la delimitación y la colocación del mojón, mientras que la acción reivindicatoria recae en cabeza del propietario de un bien inmueble cuando no tiene éste la posesión de su bien, sino un tercero poseedor. El propietario acude a la acción reivindicatoria para recuperar su bien. Segundo, la acción de deslinde tiene como presupuesto la confusión. Usualmente tiene lugar cuando hay dudas sobre la delimitación del bien, ya sea por causa de la naturaleza, como terremotos que ocasionan la desaparición de los mojones, o puede ser por la acción voluntaria del hombre. Es así como nace la duda por la delineación del inmueble y de allí el respectivo conflicto entre un propietario y otro. Tercero,
La acción de deslinde la ejercita el propietario, es decir, el titular del derecho real del predio contra los titulares o propietarios de derechos reales del predio colindante. La acción reivindicatoria la ejercita el propietario no poseedor contra el poseedor legítimo. Con respecto a la acción divisoria, la acción de deslinde se diferencia de la siguiente manera. Primero, en la acción divisoria encontramos un predio con varios titulares legítimos llamados comuneros. Un comunero puede hacer uso de la acción divisoria para solicitar la división del predio. La acción de deslinde tiene ocasión luego de cumplida la acción divisoria, es decir, una vez cada comunero decide su fracción, es momento de ubicar los respectivos mojones. Situación 2. Para Hernán Fabio López Blanco, el propietario de una zona de parqueo podría solicitar o accionar en un proceso de deslinde y amojonamiento para determinar otros mojones de su espacio de parqueo, es decir, cuando la línea divisoria se borra, habría un conflicto para establecer cuál es la debida limitación de parqueo. Frente a la legitimación activa y pasiva, están legitimados por activa el propietario pleno, el nuevo propietario, el usufructuario, el poseedor material con al menos un año de posesión y el comunero del bien que se pretenda deslindar. Los legitimados por pasiva son todos los titulares de derechos reales principales del inmueble colindante. Las personas diferentes al demandante y demandado que no hubiesen sido vinculadas al proceso, pero que sean titulares de derechos reales principales sobre los inmuebles que se pretendan deslindar, deberán ser citados de forma personal previa orden del auto admisorio de la demanda, teniendo estos un término de 3 días para comparecer en calidad de litisconsorcio necesario propio. Si no comparecen, el deslinde decretado de igual manera tendrá efectos frente a ellas. El competente para conocer del proceso de deslinde y amojonamiento es el juez municipal o de circuito según la cuantía determinada por el avalúo catastral del inmueble en poder del demandante. En cuanto al factor territorial, la competencia está en forma privativa en cabeza del juez donde estén ubicados los bienes. Si se encuentran los predios en diferentes circunscripciones territoriales, de cualquiera de ellos a elección del demandante. Pretensiones. Primero, que se fije la línea divisoria de los predios contiguos. Segundo, que una vez trazada la línea divisoria, ésta sea identificable y visible por medio de mojones. Tercero, que se declaren firmes el deslinde. Procedibilidad. Conforme al artículo 621 del Código General del Proceso, de acuerdo a la materia del asunto, se tiene que agotar una conciliación extrajudicial. A diferencia de los procesos de expropiación y divisorios, el proceso de deslinde y amojonamiento no fue excluido por la Ley 1395 de 2010 de la obligatoriedad del trámite de la conciliación extrajudicial, por lo que ésta continúa siendo un requisito de procedibilidad de la demanda en este proceso. Requisitos especiales de la demanda. Primero, que los predios sean contiguos. Segundo, que tengan dueños diferentes. Tercero, que exista duda sobre la extensión del predio. Anexos. De acuerdo al artículo 401 del Código General del Proceso, en cuanto a los anexos de la demanda, se deberá acompañar el título del derecho, es decir, la escritura pública o la sentencia ejecutoriada en la cual se expresen los linderos del predio, al igual que el certificado de los inmuebles emitido por la Oficina de Instrumentos Públicos, y en el caso de que sea poseedor material, la prueba sumaria que lo demuestre, y el dictamen pericial. Medidas cautelares. Según el artículo 592 del Código General del Proceso,
Una de las medidas cautelares es la inscripción de la demanda. Puede hacerlo oficiosamente el juez antes de notificar el auto admisorio de la demanda. Formas de ejercer el derecho de contradicción. De la demanda se correrá traslado al demandante por 3 días. Ahora bien, nos preguntamos, ¿de qué formas puede ejercitar el derecho de contradicción el demandado? Podrá formular excepciones previas consagradas en el artículo 100 y excepciones mixtas de cosa juzgada y transacción, también llamadas causales de sentencia anticipada. Estas solo podrán alegarse como fundamento del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. El demandado también podrá ejercer la contradicción del dictamen dispuesto en el artículo 228 del Código General del Proceso, en donde el demandado puede solicitar la comparecencia del perito del demandante a la audiencia, aportar otro o bien realizar ambas actuaciones. Para ello, contará con un término de 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio. Si el juez lo considera necesario, citará al perito del demandante para que responda ante las partes y al mismo juez las preguntas pertinentes para determinar la idoneidad e imparcialidad sobre el contenido del dictamen. Respecto a la diligencia de deslinde consagrada en el artículo 403 del Código General del Proceso, el juez señalará la fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá las partes para que si llegaran a tener títulos que muestren propiedad alguna, las alleguen a más tardar el día mismo de la diligencia. Esta deberá contar con la participación de los peritos. ¿Cómo se procede en la práctica del deslinde? Primero, deberá el personal necesario trasladarse al lugar en que deba efectuarse la diligencia. El juez conocerá las declaraciones de los testigos que presenten las partes o que oficiosamente haya decretado él mismo y examinará que los linderos correspondan a los títulos allegados y oirá al perito o a los peritos si es el caso para señalar la línea divisoria. Segundo, practicado lo anterior, el juez podrá determinar que los terrenos no son colindantes y en tal caso declarará por medio de auto improcedente las pretensiones del demandante. Tal auto admite recurso de apelación según el numeral séptimo del artículo 321 del Código General del Proceso. En caso contrario, señalará los linderos y colocará mojones en los sitios en que fuere necesario para demarcar ostensiblemente la línea divisoria. Antes de concluir la diligencia de deslinde, puede suceder que las partes no se opongan a la misma y el juez las deje en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Pronunciará allí mismo sentencia declarando firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar el expediente en una notaría del lugar. Sin embargo, si ha de presentarse oposición alguna, podrá darse de las siguientes maneras. Primero, es posible que un tercero se oponga al deslinde practicado. Si es así, se tramitará tal oposición en la forma dispuesta en el artículo 309 del Código General del Proceso. Segundo, si alguna de las partes manifestara oposición a la diligencia practicada, se aplicarán las reglas del artículo 404 del Código General del Proceso. Es decir, primero, el opositor tendrá un término de 10 días para, mediante demanda, formalizar la oposición que podrá ser total o parcial y que fundamentará señalando los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de las mejoras puestas en ella. Segundo, manifiesta la oposición, pero vencido el término de 10 días sin haber presentado demanda, el juez declarará desierta la oposición y seguirá el trámite de escrito para cuando no se presenta oposición. Tercero, presentada la demanda en el término legítimo, se corre traslado al demandado por 10 días con notificación por estados antes de seguir al trámite del proceso verbal. Cuarto, la sentencia resolverá sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda.
Si modifica la línea fijada, señalará la definitiva y dispondrá el amojonamiento. Si fuese necesario, ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la protocolización del expediente. Situación 3. En caso de que el opositor, que recordemos se opone contra la línea divisoria trazada en la diligencia, tenga más de 10 años de explotación económica en ese predio, podrá alegar la adquisición del derecho de dominio por el modo de prescripción adquisitiva extraordinaria. En caso de mejoras consagradas en el artículo 405 del Código General del Proceso y que a causa del deslinde deberán pasar a otro, el colindante que las tenga podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor. Deberán alegarse durante la misma diligencia de deslinde, puesto que allí se practicarán las pruebas tendientes a verificar si hay lugar a su reconocimiento. Respecto del primer inciso, cabe decir que el derecho que el Estatuto Procesal reconoce al colindante mientras no se le pague el valor es el de retención. En consideración al segundo inciso, es procedente aclarar que a oposición al dictamen pericial se tramita y se resuelve mediante la apelación del mismo. Las diferencias entre el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Civil frente al proceso de deslinde y amojonamiento, al ser una simple enunciación, se encuentran condensadas en el documento anexado a usted. Gracias por su atención.